Saludos, queridos hermanos y amigos, nuevamente aquí para compartir con ustedes un estudio de la palabra del Todopoderoso. Vamos a intentar presentar el tema en una computadora portátil, ya que mi computadora grande está averiada y se va a llevar a arreglar esta semana que viene. Vamos a ver si logramos hacerlo sin problemas, sin contratiempos. Y si es así, entonces estarán viéndonos y oyéndonos en YouTube próximamente. Ok, vamos a mostrar el documento ahora para continuar. Ok, aquí está la lección 2. Ya habíamos presentado la lección número 1, aunque estará subida más tarde en YouTube. Ok, aquí tenemos la lección 2 de una serie de 4 lecciones relativas a Abraham y el pueblo de Abraham. Aquí nos toca hoy considerar la restauración del pueblo de Israel, porque ya hablamos de las dispersiones. Tienen en la lección número 1 el asunto de las dispersiones de Israel y todos los problemas que pasaron, etcétera. Y, se habló algo de la restauración también en cuanto a fechas y cosas así. Pero ahora vamos a tocar otros detalles respecto a la restauración. Y ustedes saben que la restauración del pueblo de Israel implica volver a la antigua sencillez de este pueblo especial. ¿Ok? Incluye eso. En esta lección veremos el alcance y la naturaleza de dicha restauración en tiempos modernos, principalmente. El objetivo de esta restauración es ahora limpiar al pueblo de tradiciones y entendimientos incorrectos que han acumulado a través de siglos de contacto con el paganismo de las naciones. Y eso es un hecho evidente. Ustedes saben cómo está el Israel moderno, ya restaurado a su tierra, como estudiamos la vez pasada, pero con una serie de creencias, tradiciones, costumbres, obviamente paganas, y que han venido arrastrando a través de siglos y copiando de religiones y pueblos paganos. Ok, entramos a la parte 1. Evaluemos 7 predicciones que se hicieron respecto al periodo posterior a la dispersión de Israel. La primera está en Isaías 61:9, que dice, hablando del Todopoderoso a través del profeta, ¿verdad? Su linaje, hablando de Israel, su linaje será conocido entre las naciones, sus descendientes en medio de los pueblos. Todos los que los vean reconocerán que ellos son la simiente de Yahweh, que Yahweh bendijo. Ahí está. Y ahora mismo Israel es una nación reconocida en todas las naciones, por lo menos conocida, porque algunas otras naciones no quieren reconocerla como nación, ¿verdad? Pero eso es otro tema. Es una nación conocida entre todas las naciones de este planeta. Así que eso se cumplió. Y ahora otra parte está en Jeremías 32, 37, que dice, miren, yo los reuniré a todos de todos los países a los cuales los he desterrado en mi furor y en mi ira y con gran indignación. Y los haré volver a este lugar y los dejaré habitar seguros. Esa es una promesa del Todopoderoso Yahweh, el poderoso de Israel para su pueblo. Y fíjense que ya tocamos en la lección número 1 parte de ese asunto de la restauración de Israel. ¿Ok? Pero hay más. En Ezequiel 37, 21 y 22, dice el profeta, y les dirás que así ha dicho Adonai Yahweh. Miren, yo tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron. Los reuniré de todas partes y los traeré a su propia tierra. Haré de ellos una sola nación en la tierra, en los montes de Israel, y todos ellos tendrán un solo rey.
Nunca más serán dos naciones, ni nunca más estarán divididos en dos reinos. Ustedes saben que después del reinado de David, antiguamente, se dividió la nación de Israel en dos. ¿Ok? Estaba el reino de Israel en el norte, que se siguió llamando Israel en el norte, y el reino que se siguió llamando Yahudá, o Judá, como se dice ahora, en el sur. Ya tocamos eso también en la lección pasada. Entonces, está parte de la promesa y de la predicción del Todopoderoso para los tiempos del fin, es que esa situación de dos reinos, de que Israel estuviera dividido en dos reinos, sería modificada, sería eliminada la situación y ya no serían más dos reinos, sino uno solo. Eso se cumplió al pie de la letra. Ya en 1948 hemos tocado eso también antes. Ahora la nación de Israel es una sola nación en la tierra original de Israel y no dos reinos como fueron por muchos años. Otra parte está en Ezequiel 36, 22. Por tanto, dile a la casa de Israel que así ha dicho Adonai Yahweh. Está hablando Adonai, o sea, todopoderoso. Adonai quiere decir el soberano. Yahweh a su pueblo a través del profeta Ezequiel. No lo hago por ustedes, casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, al cual han profanado en las naciones a donde han llegado. ¿Ok? ¿Cómo profanaron los de Israel el nombre de Yahweh en las naciones a donde fueron desterrados? Bueno, sencillamente, de varias maneras. Una manera fue que por el solo hecho de haber sido exiliados, pues se vinieron a hacer una burla ¿verdad? Ante el mundo, y también el poderoso de Israel, que fue el que creó la nación, pues vino a hacer una burla en un sentido, ¿verdad? Así que en ese sentido, pues sí, profanaban el nombre de Yahweh en las naciones donde fueron desterrados o exiliados. Ahora también lo hacían por medio de adoptar costumbres y prácticas paganas. No todas, obviamente, pero algunas costumbres paganas, algunas prácticas y creencias paganas se introdujeron en Israel durante su cautiverio, especialmente el cautiverio de Judá, Yahudá, ¿verdad? Que fue posterior al cautiverio de Israel. El Israel de 10 tribus, vamos a decir, el Israel del norte. Ese no ha sido restaurado totalmente todavía. Pero el Israel del sur, que se llama Yahudá, sí ha sido restaurado totalmente, con porciones o con elementos del Israel del norte, ¿verdad? Que han entrado también. De todos modos, pues el punto aquí es que ahora en el Israel restaurado hay creencias, prácticas, enseñanzas falsas, algunas, no estoy diciendo que todas, obviamente, pero algunas creencias paganas, prácticas incluso paganas. Y no hay que decir, hermanos, si ustedes lo escuchan en las noticias, la televisión, la radio, cómo está sucediendo en Israel en términos sociales y culturales y políticos, ¿verdad? De esa nación. El punto 5 está en Ezequiel 37, 12 al 14. Por tanto, profetiza y diles que así ha dicho Adonai Yahweh: mira, pueblo mío, yo abriré los sepulcros de ustedes, los haré subir de sus sepulcros y los traeré a la tierra de Israel, y sabrán que yo soy Yahweh cuando yo abra sus sepulcros y los haga subir de sus sepulcros, oh pueblo mío. Esos sepulcros, eso es simbólico, ¿sabes? No está hablando de una restauración, de una resurrección literal. Está hablando de los sepulcros de las naciones. Eso es una profecía de la restauración de Israel a su tierra, no necesariamente mediante una resurrección literal, sino mediante una resurrección, digamos, simbólica o espiritual, en el sentido de que serían recogidos otra vez en su tierra. Y verso 14 dice: pondré mi aliento en ustedes y vivirán. Los colocaré en su propia tierra. Ahí está. Y sabrán que yo, Yahweh, lo dije y lo hice, dice Yahweh. Y el punto 6, Zacarías 8:23, dice: así dijo Yahweh de los ejércitos: en esos días, 10 hombres de naciones de todo idioma se aferrarán de cada yahudita. Ahora se dice judío, ¿verdad? Pero antes se decía yahudí.
ella judita, por el borde de su manto y dirán, queremos ir con ustedes porque hemos oído que Elohim está con ustedes. Y eso se ha cumplido, hermanos, al pie de la letra también. Muchos gentiles actualmente y a través de los siglos después del 1900, a través de los años después de 1942, 48, ¿ok? Este, y bueno, y antes, pero más o menos por esas fechas, se han estado adhiriendo a Israel. Muchos gentiles, principalmente cristianos, pero no solamente cristianos, de muchas naciones se están mudando a Israel y adhiriéndose al pueblo de Israel, al pueblo nacional político de Israel, porque saben que Yahweh está con ellos. En Isaías 60:10 dice, los extranjeros reedificarán tus muros, sus reyes esperarán en ti, porque en mi furor te golpeé, pero en mi buena voluntad vuelvo a recibirte. Eso se cumplió al pie de la letra también, hermanos. Cuando algunas naciones, varias naciones, ayudaron de una manera u otra, ayudaron en la restauración del pueblo de Yahudá a su tierra, ¿verdad? En su tierra de Israel. Así que esas y otras profecías se han cumplido ya ante nuestros ojos, ante los ojos de la historia, hermanos. El punto 2 que tenemos acá es, ¿qué dice la Escritura sobre los planes de las naciones paganas para destruir a Israel? También tengo que decirles que esto no es noticia, esto lo estamos viendo todos los días en la televisión, ¿verdad? Y otros medios de noticias, ¿verdad? Como los periódicos, la radio, etcétera. Como hay varias naciones, ¿ok? Que están tratando de, no solamente tratando, están actuando para destruir al pueblo judío, como llaman ellos, ¿verdad? El pueblo de Israel. En Ezequiel 38:10 al 16 dice, así ha dicho Adonai Yahweh, en aquel día sucederá que vendrán, que te vendrán unos pensamientos a tu mente y concebirás un plan malvado. Él está hablando aquí a un rey impío. Y dirás, subiré contra una tierra en defensa, iré a un pueblo tranquilo que habita confiadamente. Todos ellos habitan sin murallas, eso se cumple ahora. Ahora no hay murallas en Israel y no tienen cerrojos ni puertas. Esto será para tomar botín y para hacer saqueo, para volver tu mano contra las ruinas que han vuelto a ser habitadas, contra el pueblo que ha sido recogido de entre las naciones, el cual se hace de ganado y de posesiones. Eso habla de mucha prosperidad en Israel y habita en el ombligo de la tierra. El ombligo, ¿verdad? En el cuerpo humano, que se considera estar en el centro del cuerpo, verticalmente de arriba abajo está en el centro del cuerpo y también horizontalmente de lado a lado está en el centro. Entonces así se le llama a Israel o al sitio ese de la tierra, el ombligo de la tierra, en el sentido ese, ¿no? De que es como más o menos el centro del planeta. Y ahí menciona ciertas naciones antiguas, Sheba, Dedán, los mercaderes de Tarshish y todas sus aldeas te preguntarán, ¿has venido para tomar botín? Parece que está hablando el enemigo de Israel. ¿Has reunido tu voluntad para hacer saqueo, para llevarte la plata y el oro, para tomar el ganado y las posesiones, para tomar un gran botín? Eso es lo que harían las naciones perversas en la antigüedad, ¿verdad? Cuando dispersaron a Israel. Por tanto, hijo de hombre, profetiza y dile a Gog que así ha dicho Adonai Yahweh, o sea, el soberano Yahweh, en ese día, cuando mi pueblo Israel habite confiadamente, ¿no lo sabrás tú? Vendrás de tu lugar de los confines del norte. Acuérdense que al norte ahora mismo está, al norte de Israel está Turquía. Y tú y muchos pueblos contigo, todos a caballo, una gran multitud, un numeroso ejército. Obviamente será el medio de transporte en aquellos tiempos muy antiguos, ¿verdad? Ahora no se transportan en caballos los ejércitos, pero esta profecía fue dada en el contexto de lo que había en aquel tiempo. Y subirás contra mi pueblo Israel como nube para cubrir la tierra. Ocurrirá en los postreros días. Ahí está. Así que estamos en o cerca de los postreros días. Yo te traeré contra mi tierra para que las naciones me conozcan,
cuando yo muestre mi santidad en ti, oh Gog, ante su vista. Eso quiere decir que Yahweh va a destruir a las naciones que quieren destruir a Israel. Y Gog es era una nación antigua, pero es un símbolo de las naciones enemigas que existen, han existido en todos los tiempos contra Israel y existen actualmente naciones que son acérrimos enemigos del pueblo de Israel. Entonces aquí esta profecía implica, hermanos, que esas naciones que vinieron y vienen y vendrán en contra del pueblo de Israel serán castigadas duramente por el Creador Todopoderoso. ¿Okay? Y en Zacarías 12, 2 a 3 dice, miren, yo haré a Jerusalén una copa que hace tambalear a todos los pueblos de alrededor. O sea, los va a emborrachar. Y a Judá quedará atrapada cuando asedien a Jerusalén. Cuando todas las naciones de la tierra se junten contra ella. En ese día haré de Jerusalén una piedra para que todos los pueblos la levanten. Todos los que la levanten se herirán. Eso es un lenguaje altamente simbólico, ¿verdad? En Israel, en los tiempos antiguos, pues los profetas hablaban así, ¿verdad? Este, levantar una piedra muy grande puede lastimar y hasta matar a uno, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo ahí, que las naciones que vengan contra este pueblo escogido serán castigadas, sufrirán graves consecuencias por esos hechos. En Zacarías 14, 2 y 3 dice, porque yo reuniré a todas las naciones en Jerusalén para la guerra. ¿Ok? Eso es obviamente un lenguaje figurado también, ¿verdad? En el sentido que no quiere decir que todas las personas de las naciones se van a reunir ahí, eso sería imposible. Está hablando de ejércitos de todas las naciones. Tampoco necesariamente implica todas las naciones numéricamente, sino las naciones principales de este mundo. Serán reunidos contra Israel. Ejércitos, no necesariamente el pueblo, ¿verdad? Y dice, la ciudad será capturada, saqueada las casas y violada las mujeres, y una parte de la ciudad irá en exilio. Por eso yo siempre he dicho que actualmente, cuando llegue el momento, Jerusalén va a ser dividida en dos, o sea, entre dos pueblos. Eso está en planes y se le está exigiendo eso a Israel y no se ha logrado hasta ahora, pero se va a lograr. Entonces vendrá Yahweh y hará guerra contra esas naciones como acostumbra guerrear en días de batalla. Ahí está. Todo esto, hermanos, pronostica una conflagración prácticamente mundial, si no de todas, por lo menos de naciones importantes, ¿verdad? Contra Israel con la intención de destruir esa nación. Punto 3. ¿Qué predicen los profetas acerca de los judíos incrédulos cuando venga el Mashiach? Porque hoy día hay muchos judíos creyentes en el Mesías Yahoshua. Ellos le llaman Yeshua, que es la forma aramea del nombre. Vamos a ver qué dice Mateo 23. El mismo Mesías hablando dice Jerusalén, ese es el nombre original de la ciudad, ¿verdad? Que ahora la llaman Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces, este es un lamento del Mesías, cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Miren, su casa se les queda desierta, porque les digo que no volverán a verme hasta el día en que digan, bendito el que viene en el nombre de Yahweh. Eso es un mensaje para los judíos en el siglo I, hermanos. Cuando estuvo el Mesías aquí entre ellos y les dio ese mensaje. En Zacarías 12:10 dice, pero llenaré a la casa de David y a los habitantes de Jerusalén de un espíritu de piedad y compasión, y se lamentarán por el que mataron. Es una premonición o una predicción de la muerte del Mesías, llorando por él como por un hijo favorito, mostrando amarga tristeza como por un hijo primogénito. Esa profecía predice que el Mesías habría de morir y que lo entregaría a la muerte su pueblo. ¿Ok? En Zacarías 13:1 dice, en ese día se abrirá una fuente para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación y la limpieza. Esa fuente es el Mesías mismo, hermanos.
cuando el soldado le abrió su costado con una lanza al Mesías, que ya estaba en el madero, enclavado en un madero, casi agonizando. De hecho, ya había muerto cuando ese soldado le clava una lanza en el pecho como para cerciorarse de ver. Si no está muerto, pues con esto va a morir. Y botó sangre y agua. Entonces, esa es todavía en forma simbólica, ¿verdad? Se dice que esa es una fuente para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén para la purificación y la limpieza. O sea, la sangre del Mesías es lo que limpia al pueblo del pecado, obviamente. Todo esto son conceptos espirituales, ¿verdad? Que hay que saber entenderlos de manera espiritual. La sangre del Mesías, y él derramó su sangre, pero ese acto de derramar su sangre es lo que purifica y limpia al pueblo de sus pecados. Y en Isaías 25:9 dice, se dirá en aquel día, miren, este es nuestro Elohim. Ahora está hablando de la segunda venida del Mesías, que viene en el nombre de Elohim. Miren, este es nuestro Elohim. El Elohim que lo manda a él, a que vuelva aquí, Yahweh, a ese va esta exclamación. En él hemos confiado y él nos ha salvado por medio de su Hijo, que no lo dice ahí, lo dice en otros pasajes. Este es Yahweh en quien hemos confiado, gocémonos y alegrémonos en su liberación. ¿Ok? No es como algunos quizás entienden de que esa implica que el Mesías es Yahweh. No, esa exclamación va hacia el Padre Yahweh, que a través del Mesías se presenta como el Rey de Israel, ¿sí? Y es la salvación de Israel. Eso es lo que significa su nombre. Su nombre original en hebreo es Yahoshua, que significa Yahweh es el Salvador. Es una proclamación de que el Padre es nuestro Salvador. Y aquí se implica también cuando dice, Él nos ha salvado. Verso, o sea, parte siguiente, punto 4. ¿Cuál es el propósito de la restauración de este pueblo elegido? ¿Cómo se describe esa restauración? Hay algo más aquí en Ezequiel 36, 21 al 23 que vamos a leer. He tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel en las naciones a donde fueron. Por tanto, dile a la casa de Israel que así ha dicho Adonai Yahweh. No lo hago por ustedes, casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, al cual han profanado en las naciones a donde han llegado. Yo mostraré la santidad de mi gran nombre, que fue profanado en las naciones, en medio de las cuales ustedes lo profanaron, y sabrán las naciones que yo soy Yahweh, cuando muestre mi santidad en ustedes a la vista de ellos, dice Adonai Yahweh. Algo así habíamos leído antes, pero la pregunta ahora es, ¿cuál es el propósito de la restauración de este pueblo? No es porque ellos sean un pueblo buena gente, un pueblo santo, literalmente, ¿verdad? No es porque son personas dignas y merecedoras de todo. No, es para la glorificación del Todopoderoso, del nombre de Yahweh, el Todopoderoso, creador del universo, el dueño del universo, que es también el dueño de este planeta y el dueño de su pueblo Israel. Para la glorificación de ese concepto es que él principalmente reúne a su pueblo, además de porque los ama mucho y quiere tenerlos ahí como su pueblo otra vez. Así que la restauración del pueblo de Israel no se debe a que el pueblo sea justo e intachable, porque no lo es, sino que su propósito es que se restaure entre las naciones el honor del nombre de Yahweh, que fue profanado por los israelitas y los yahuditas infieles de la antigüedad. Y hoy día, aunque no todo Israel ya ha llegado a esto, a lo que voy a decir ahora, pero el nombre, literalmente el nombre Yahweh será restaurado a este pueblo. Y ya está siendo restaurado en muchos de ellos. ¿Ok? Y hay muchos gentiles que se han unido al pueblo de Israel actual y están exponiendo, explicando, enseñando al mundo y al mismo pueblo de Israel el nombre correcto del Todopoderoso es Yahweh, no es Jehová, ni es el Señor, ni es Dios, como todo el mundo lo llama, Dios, Dios, Dios. Dios es cualquiera. Las naciones paganas tienen a alguien que llaman Dios. Entonces ese título no identifica a Yahweh. Es su nombre personal, que es Yahweh o Yahvé. Algunos dicen Yahvé y está bien.
Punto 5. ¿Cómo describe el profeta Ezequiel la restauración del pueblo de Israel? Vamos a leer un poquito más de esto. Yo pues, perdón, Ezequiel 36, 24 a 32 dice, yo pues los tomaré de las naciones, los reuniré de todos los países y los traeré a su propia tierra. Entonces esparciré sobre ustedes agua pura, eso es el espíritu de santidad, y serán purificados de todas sus impurezas. Los purificaré de todos sus ídolos, ¿ve? Ya eran idólatras los israelitas en aquellos tiempos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Todo esto es lenguaje metafórico, ¿verdad? Obviamente. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis leyes, que guarden mis decretos y que los pongan en práctica. Y habitarán en la tierra que di a sus padres. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Elohim, o sea, su poderoso. Elohim significa poderoso, no Dios. Y cuando yo los haya librado de todas sus impurezas, llamaré al trigo y los multiplicaré. O sea que es una promesa de abundancia de alimento en Israel. Y no los someteré más al hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el perdón, y el producto de los campos para que nunca más reciban insulto entre las naciones por causa del hambre. Entonces se acordarán de sus males, de sus malos caminos y de sus hechos que no fueron buenos, y se detestarán a ustedes mismos por sus iniquidades y por sus abominaciones. No es por causa de ustedes que hago esto, sépanlo bien, dice Adonai Yahweh, avergüéncense y llénense de bochorno a causa de sus caminos, oh casa de Israel. Ahí tienen una reprensión sólida, directa al pueblo de Israel por las abominaciones que ha permitido a través de los siglos. Ahora mismo está permitiendo algunas todavía, porque la Torá prohíbe clara y directa y contundentemente la homosexualidad. Y hoy día en Israel también se ha introducido ese movimiento de, creo que le llaman, no sé, el movimiento gay o algo así, LGBT y una serie de títulos que le ponen de homosexuales en Israel, dentro de Israel, en la misma Jerusalén. Y el gobierno no lo prohíbe, nadie lo prohíbe. Entonces, ahí todavía le queda algo de las abominaciones. Quiere decir que todavía el padre va a tener que tratar y trabajar con ese pueblo para eliminar todas esas abominaciones. Pero eso está en el futuro. ¿Puede el Todopoderoso revocar el llamado que le hizo a Israel para ser su pueblo elegido? Vamos a ver lo que dice, en mi opinión, no vale aquí. Perdón. El apóstol Pablo, uno de los discípulos principales del Mesías, escribió esto, Romanos 11:29. Así que, con respecto a la buena noticia, lo que llaman en griego evangelio, son enemigos los israelitas para ventaja de ustedes, los gentiles, pero en cuanto a la elección, son predilectos por motivo de los padres. No porque ellos sean mejores, por los padres, Abraham, Isaac y Jacob, porque los dones y el llamamiento de Yahweh son irrevocables. Ahí está. Ese llamamiento de parte de Yahweh para su pueblo Israel es irrevocable. Eso quiere decir que no se puede cambiar, no se puede cancelar. Es incancelable, irrevocable. ¿Okay? De igual manera, ustedes en otro tiempo eran desobedientes a Elohim, pero ahora han alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Habla a los gentiles ahora. Asimismo, ellos han sido desobedientes, los judíos de ese tiempo, para que por la misericordia concedida a ustedes, los gentiles, también a ellos se les conceda ahora misericordia. Ahí está. Es un plan hermoso para el pueblo de Israel y para los gentiles que se adhieran a ese pueblo. Irrevocable quiere decir, ya lo dije, ¿verdad? Aquí tenemos la notita escrita porque este documento yo se lo envío a los que lo deseen y por eso quiero tenerlo todo escrito. Irrevocable quiere decir que no se puede eliminar, cancelar o cambiar después que se ha hecho. ¿Ok? El llamado de Yahweh a Israel es irrevocable, por lo tanto nunca será cambiado ni cancelado, hermano.
Yahweh será siempre el pueblo escogido de Yahweh. Y él, como quien dice, le aplicará esa misma consideración a todos los gentiles que se adhieran al pueblo de Israel y vendrán a ser parte del pueblo de Israel. Todos los gentiles que por la fe y el amor a Yahweh y la obediencia, ¿verdad? El amor a la obediencia de los mandamientos de nuestro Padre, se adhieran al pueblo de Israel, serán considerados israelitas también. ¿Eh? Eso está en otros pasajes que hemos considerado otras veces. Y hasta aquí llega mi consideración de este tema hoy. Espero que le hayamos ayudado, aunque sea un poco, a comprender un tanto más el asunto de Israel, de la restauración del pueblo de Israel como nación, que ya tuvimos en en la lección número 1. Entonces, pues, que a través de ese conocimiento puedan allegarse a Israel. No quiere decir que uno se va a mudar a la tierra de Israel, no, no se trata de eso. Se trata de allegarse a Israel en términos espirituales, en el corazón, en la mente, ¿verdad? Y en términos de seguir las ordenanzas del Todopoderoso en su palabra. Y sobre todo a través del Mesías, porque es a través del Mesías que nos unimos a Israel. No es mudándonos a la tierra de Israel, no es haciéndonos judíos, eso no es a través del Mesías. Lo que pasa es que para entender esto que acabo de decir, habría que estudiar Romanos, el libro o la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 11. Ahí se explica con detalle eso. Podemos llegar a ser israelitas, no haciéndonos judíos ni mudándonos a la tierra de Israel, sino a través del Mesías, aceptando al Mesías de Israel, no un Mesías falso que anda por ahí, que todo el mundo o mucha gente sigue, ¿verdad? Al Mesías de Israel, que se llama Yahoshua o Yeshua en hebreo y en arameo. Gracias al griego, pasó a llamarse Jesús, y de ahí pasa al español como Jesús. Es el mismo personaje, ¿verdad? Solo que le han aplicado un nombre que no es correcto, no es el original. El original es Yahoshua o Yeshua, abreviado en arameo. De todos modos, queridos hermanos, pues espero que nadie se moleste por algunas cosas que decimos acá, ¿verdad? Trato de hacerlo con amor, con respeto, para que nadie se moleste. Les invito a seguir estudiando estos temas. Esta serie de cuatro, digamos, sesiones, cuatro lecciones respecto a Abraham y al pueblo de Israel, pues ya hemos dado dos, faltan dos. Les invito entonces a que me acompañen nuevamente tan pronto se pueda para considerar la tercera lección de esta serie de temas. ¿Ok? Por lo tanto, pues ahora me despido de ustedes. Hasta la próxima, deseándoles la bendición del Todopoderoso para todos ustedes, en el nombre de nuestro Mesías, nuestro Salvador Yahushua. Así que hasta la próxima. Shalom.